My name is Ryan Steinmetz, and I'm the president of our local PFLAG Las Cruces chapter. And in the middle of the summer, I received an email from CAFE, which is a local organization, Comunidades en Acción de Fe, a local organizing group. And they were looking for, from their contacts in El Paso, they were looking for someone that might be able to house 2 LGBT couples in their home for an extended period of time, essentially to be their sponsor. They were partnering with an organization called Detained Migrant Solidarity Committee, and that particular organization was looking to pay the bonds for these particular gentlemen who had a strong asylum case. And so they were looking for someone to take these gentlemen in and garner some community support for them. I looked at my home and said, I have 2 free rooms in the house where I was living, and it was a matter of assessing what kind of community support was needed and what kind of support I could get organized very quickly, and get a better understanding of what was really required of someone for being a sponsor. I put together some sponsor packets, one each for each of the 4 gentlemen, and worked with the organizations that were coordinating their release. And it's been quite an adventure. We had an opportunity to sit down with 2 of the young gentlemen who wanted to share their story with all of you, mainly to teach you all and to help educate the public about the challenges of immigrants in this country, especially immigrants who are also part of the LGBT community. And you will be hearing their stories tonight. En Guatemala, a nosotros los gays nos rechaza la sociedad, la familia no nos acepta como somos, y es una vida que no podemos vivir, no podemos vivirlo. Estamos acá porque, de hecho, fue el 20 de marzo, fue donde nos torturaron y nos amenazaron que si denunciábamos el hecho, nos iban a matar. Y recibimos muchas amenazas, pero igual pedimos ayuda con mi familia y no nos ayudaron. Más que todo me dijeron que no formara parte de su familia porque tenían vergüenza de lo que era. Entonces es por eso que estamos acá. Sí, nunca me imaginé, yo sabía que me tenían odio y tenían odio contra mí por lo que era, pero nunca pensé que llegaran a ese extremo de querer quitarme la vida a mí, y pues no lograron quitarme la vida, pero lograron quitarme parte de mi felicidad, pues, porque yo ahora, a razón de esto, tengo muchos problemas de que me golpearan. Yo perdí la vista de mi ojo derecho, el audio también. Tengo muchos problemas, soy epiléptico ahora, padezco depresión alta. Entonces, no soy tan feliz porque tengo muchos problemas que pues no tenía antes que ellos quisieran quitarme la vida. Entonces, pienso que pues llegamos a un lugar pues que queríamos llegar y estamos acá pues luchando por querer salir adelante. Yo tengo muchos amigos homosexuales también allá. Uno de ellos venía con nosotros, ya murió. Mataron uno el lunes, mataron uno ayer. En el país de nosotros, como la autoridad no hace nada, surgen grupos criminales que no se sabe
el nombre verdadero. Unos le dicen CIA, otros le dicen Limpia. Donde yo vivo se llama Limpia. Matan a la persona drogadita, a la persona homosexual, a la persona que anda a 10 horas de la noche. Desde las 10 para adelante no pueden dar nada. Allá no podíamos vivir una vida normal, o sea, una vida feliz. Allá siempre, como le dije, hemos recibido mucha discriminación, amenazas y mucha tortura y por eso decidimos venirnos, arriesgarnos también en el camino porque no fue tan fácil llegar hasta acá. El camino fue muy duro, como no teníamos dinero como para llegar hasta acá. Salimos con poco dinero, pero igual, o sea, pedíamos ayuda a las personas. En total nos juntamos 8 personas que éramos gay y decidimos viajar a lo que es pues a México primero y luego pues buscar una frontera donde pues pediríamos asilo político. Desde el momento que nosotros decidimos salir e ingresar a la frontera de México con Guatemala, nosotros sabíamos que íbamos arriesgando, o sea, nuestra vida. Desde el momento sabíamos que íbamos a vivir o íbamos a morir y íbamos a arriesgar a lo que viniera. Fue terrible, la verdad, aguantamos hambre, sed, sol, lluvia, incluso los peligros de los pandilleros de diferentes estados de México. Nos asaltaron, nos dejaron sin nada, pero como dijimos, no podíamos regresar a nuestro país, por eso luchamos para llegar hasta acá. En el tren fue muy duro porque sufrimos asaltos, lluvia, fríos, hambre, caminábamos por días. Hubo una ocasión que nos tocó que caminar 8 días porque íbamos con una caravana de migrantes que venía este año en marzo, parece. Y esa caravana, migración mexicana, no la dejaba pasar. La agarró a toda y nosotros logramos escapar, un grupo logró escapar y pues caminamos porque no podíamos tomar autobús, porque no era permitido, el tren no lo dejaban tomar. Entonces caminamos hasta Puebla, a donde ahí sí pudimos tomar el tren, pero ya solo veníamos 6. Ya los demás, uno lo agarró migración mexicana y el otro se nos perdió en unas montañas, no sabemos, nunca lo volvimos a ver, no sabemos nada. Venía uno con nosotros, pero migración mexicana lo agarró y lo deportó para Guatemala otra vez y ahora ya lo mataron hace como 20 días aproximadamente. Lo mataron y para nosotros fue terrible porque imagínense si a nosotros nos regresan allá, o sea, sería lo peor, ¿no? Pues nosotros sabíamos que desde el momento que íbamos a entrar a los Estados Unidos, bueno, no se pintó Estados Unidos a como nosotros lo pintábamos, porque para nosotros Estados Unidos era un país liberal, un país con 0 discriminación, y desde el momento que nosotros todavía estábamos en tierra mexicana, migración ya nos estaba discriminando solo por venir de Centroamérica. Entonces, pienso que desde ahí nosotros podíamos saber la realidad de lo que era, porque solicitamos asilo más de 5 veces y migración nos decía, ustedes son de Centroamérica, ustedes muchos se enferman, nosotros no estamos recibiendo personas centroamericanas. Entonces lo que nosotros hicimos fue arriesgarnos y meternos por una frontera ilegal. De hecho yo cargaba una foto de cómo me iban dejado y migración me la quitó y la tiró a la basura porque no la volví a ver en ningún lado. Desde ahí fue cuando comenzamos a sufrir discriminación por lo que éramos y porque de dónde veníamos, porque no es solo porque seamos homosexuales, sino que por la razón de ser centroamericano ya como que te quieren humillar. Entonces fuimos detenidos más de 3 meses, donde sufrimos demasiada discriminación. Primero fuimos a Otero 1, ahí tuvimos muchos problemas, más yo tuve muchos problemas porque un detenido mucho me acosaba,
por razón de cargar un tatuaje y que decía que me iba a matar, y otro que quería abusar de mí o me seguía mucho, o sea, me presionaba, y yo tenía miedo, pues, porque estábamos con personas que eran criminales, o sea, asesinos. Estábamos todos unidos ahí, o sea, migrantes con ellos. En la federal, en Lotero 1, recibimos amenazas de parte de guatemaltecos. Uno de ellos me amenazó y me maltrató mucho. Me dijo que yo era un maldito, que yo no servía para nada porque no aceptaba como era, que ya no tenía perdón de Dios y todo eso me dijo. Y la verdad para mí eso fue muy, muy duro, porque de hecho mi familia eso era lo que me decía y me hizo recordar todo eso. Y también de parte de un oficial también recibí mucha discriminación, porque no aceptaba lo que era y me dijo que caminara como hombre y que actuara como hombre, porque si no me iba a castigar. Hay un lugar que le llaman Eoyo, creo que se dice Shu. Ahí me dijo que me iba a mandar por si siguiera así, pero yo le dije que yo no podía, porque para mí eso es normal. Y él me dijo que no, que me iba a mandar ahí, que me iba a castigar por eso. Y lo peor de todo fue por lo del oficial, porque no me imaginaba que un oficial me discriminara de esa manera. Sí, fue muy terrible para mí, incluso hasta lloré y todo eso, pero porque no hallaba con quién, porque para nosotros ya no había esperanzas, de hecho ya no hallábamos qué hacer, pero gracias a Dios que existen las organizaciones, que ellos nos pudieron sacar bajo fianza. Los miembros de PIFLY nos invitan a diferentes actividades, nos sacan a pasear, y eso nos ha servido pues de mucho, porque sabemos que tenemos un apoyo, y no solo el apoyo también psicológico o moral, nos han ayudado también económicamente para obtener pues comida, médico, teléfono, y pues pienso pues que es una gran ayuda para nosotros saber que tenemos personas que pues nos quieren y nos quieren ayudar también a que pues nos podamos quedar en este país. Sí. Hemos agarrado mucho cariño a todas las personas, porque hay personas que dan un amor tan grande, ¿verdad? Cosa que nunca obtuvimos en el pasado. Para mí pues a veces me siento muy feliz saber que pues alguien me manda tan siquiera un mensaje diciéndome, hey, ¿cómo está? Pues cosa que nunca me había pasado en mi país. Yo andaba en la calle, a nadie me importaba ni siquiera mi familia, si yo existía o ya iba muerto. Y pues eso para mí es muy bien pues que tengamos un apoyo de la comunidad, y que nos apoyen y nos acepten como somos, porque sí, estando detenidos, te digo, sufrimos mucha discriminación y pensamos que todo iba a ser así, pero vemos que las cosas han cambiado, no todas las personas son iguales. Aquí en Estados Unidos no temo vivir. La verdad me siento libre, me siento apoyado y me siento, no sé, la verdad no puedo expresarme lo que siento, porque sinceramente me siento libre, o sea, no hay ni una persona que me discrimine como soy, no como en Guatemala. En Guatemala las personas, cuando uno quiere hablar con una persona, lo que hacen es alejarse de uno. O sea, como que le tienen asco a uno. Entonces, acá no he recibido esto. Quizás el único miedo es que me regresen al país. Y he recibido tortura hasta que ya no soporté todo esto. Entonces, sí, es muy, muy bueno estar aquí, la verdad. Me siento muy, muy bien. Lo que tengo que hacer es seguir adelante con mi vida y tener una vida normal, porque allá no podía vivir. Sería formar una familia, ¿no? Tener una vida normal, como dije, porque como allá no podíamos tener una pareja. Sino que pues pienso que hay muchas personas en la detención sufriendo lo que nosotros
sufrimos, y pues creo que no, pues me gustaría invitarles también para que ellos pues puedan apoyar a esa gente que lo necesita en la detención, con hogares, o no sé, pues a veces uno necesita hacer una llamada y no tiene dinero, pues es bueno unirse con organizaciones que pues ayudan al migrante y pues poderlos apoyar, ¿no? Y porque es muy bueno, sí. Para nosotros esto es algo increíble, ¿no? Porque, como dije, en la detención pensábamos que ya no teníamos esperanzas, pero gracias a Dios que Ryan nos abrió la puerta de su casa, entonces, para quedarnos. Y sí, nos hemos sentido muy bien, la verdad, como incluso a veces no creemos todavía que haya alguien como él que nos haya recibido y siempre nos ha ayudado psicológicamente o emocionalmente. Sí, nos sentimos muy agradecidos con él. Sí. I think that the takeaway of all of this is that we of the LGBTQ community here in this country have experienced persecution and discrimination, but perhaps not to the extent as these young gentlemen who fled their country in order to flee being killed or being beat up for being gay. And I think that it's important for us to think about this when we're working with our immigrant population, particularly LGBTQ immigrants coming into this country. I've been so impressed with these young gentlemen, with their bravery for making the trip to begin with, for their courage in facing some of their discrimination that was experienced in some of these immigration processes. And I'm still very much impressed with their perspective on things, even though they face still a lot of obstacles in reaching their asylum goals. We can work together. We as LGBTQ organizations, as ally organizations, we can work together to make sure that when LGBTQ immigrants come into our country, that they are welcomed and that they are supported. Because it's important to remember that the world is not all like here in the United States. We've worked really hard to create the freedoms that we have for the LGBTQ community, but that doesn't exist everywhere in this world. I want people to understand that they can get involved, they can be a part of this project, they can give financially, they can also give through their donations. They can also become sponsors themselves, and there are ways to do that by connecting with some of the organizations that we talked about this evening, Detained Migrant Solidarity Committee being one of them. I hope that you have learned something this evening, and thank you so much for coming to our fundraiser tonight.